están conectados durante el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a tener una charla relacionada con el diagnóstico de enfermedades con cucurbitáceas y su manejo. Primero que nada, me gustaría que todas las personas que están conectadas actualmente a través de Meet, por favor, cierren sus micrófonos. Por favor de todo el mundo cerrar sus micrófonos para que no haya interrupción y poder llevar a cabo mejor la conferencia. Antes de continuar, ¿verdad? Queríamos dar este tipo de conferencias en esta oportunidad específica, pues está dirigida al programa de Master Gardeners y a todas las personas, ¿verdad? Como voluntarias trabajan con el Servicio de Extensión Agrícola en colaboración. Queremos agradecer, ¿verdad? Esta ayuda y vamos a tener entonces con nosotros al profesor Rubén Reyes, quien nos va a dar un poquito de información sobre el programa, ¿verdad? Y sobre cómo estas charlas los van a ayudar a ellos a poder ayudarnos más en su labor en extensión. Y más adelante entonces proseguiremos con la conferencia. Buenos días, saludos a todos. Quiero recordarles que aparte de este enlace, ¿no? La charla se va a estar transmitiendo por Facebook Live, por lo que le pedimos a todos su colaboración en mantener los micrófonos apagados. De parte del equipo de coordinadores del Puerto Rico Master Gardener, este es un programa de voluntarios que son capacitados por el Servicio de Extensión Agrícola para promover en nuestras comunidades la producción de alimentos, la jardinería y la conservación de los recursos naturales. Quiero darles un saludo a todos los Master Gardeners que hoy participan de esta charla. Y para los que no nos conocen y quieren saber un poco más del programa, se pueden comunicar escribiendo a través de mgppr@upr.edu. Quiero darle las gracias a la profesora Wanda Almodóvar, que siempre está dispuesta a colaborar con nosotros, y a los demás especialistas que así lo han hecho. Recientemente nuestros voluntarios tuvieron la oportunidad de participar en compartir sus experiencias y sus proyectos a través de la revista digital del SEA. Y para ver estas vivencias pueden acceder a través de nuestra página www.uprm.edu/SEA. En esta edición se le dedicamos a los polinizadores. También quiero darle un saludo a la profesora Eva María Pavón, quien es nuestro enlace y nuestra asesora de la Universidad de Florida a través de su programa también de Master Gardeners en el condado de Osceola. Gracias a todos por la oportunidad. Con nosotros se encuentra el decano auxiliar del programa educativo del Servicio de Extensión Agrícola, el doctor Aníbal Ruiz, a quien quiero solicitar que nos facilite un saludo. Gracias a todos. Gracias, Rubén, por la oportunidad. Como siempre, es un placer participar de estos adiestramientos como decano auxiliar y como parte del programa de Master Gardener aquí en Puerto Rico, agradeciendo siempre la colaboración de la profesora Wanda Almodóvar, también por su gestión y su colaboración en la más reciente edición, como mencionaste, de los polinizadores, tanto ella como la doctora Dania Rivera, la doctora Eda Martínez y otros estudiantes. Nos ayudaron a trabajar un artículo que se publicó, que está extraordinario, y yo creo que por ahí vamos en el día de hoy. Es sumamente importante conocer aquellos insectos que habitan en nuestras plantas y poder conocer y reconocer que no todos ellos son dañinos y que la prevención es la herramienta más valiosa que tenemos cuando vamos a hablar de producción, ya sea en nuestros hogares o a nivel comercial. A nombre de la oficina del decano asociado y el mío propio, extendemos un cordial saludo. Esperemos que los trabajos de la mañana sean productivos y los exhortamos a que se mantengan comunicados a las redes sociales y a la página web de extensión, donde estamos constantemente y ante la pandemia ofreciendo capacitaciones y material educativo de forma virtual para el beneficio de toda la clientela. No obstante, también les exhortamos a que se comuniquen con las oficinas locales. En la página web está el mapa interactivo donde usted puede identificar cualquiera de las 42 oficinas que tenemos a lo largo de toda la isla
y contactar a su agente agrícola más cercano o a la educadora de ciencias de la familia en caso de que necesite temas de otro índole. Así que el Servicio de Extensión Agrícola, a lo largo de casi 90 años ya, sigue continuando apoyando a la familia puertorriqueña para mejorar su calidad de vida. Así que esperamos que los trabajos del día de hoy sean, al igual que otros, de mucho provecho para todos ustedes y le agradecemos siempre el apoyo, recordando que Extensión Agrícola está para todos ustedes. Gracias y buen día. Sí, le agradecemos entonces, ¿verdad?, al doctor Aníbal Lugo y al profesor Rubén Reyes su saludo y su introducción. Queremos pues volver a felicitar, ¿verdad?, a los Master Gardeners que se están dejando ver dentro del Servicio de Extensión Agrícola. Los exhortamos a que sigan, ¿verdad?, participando de estas publicaciones en la revista del Servicio de Extensión Agrícola para que Puerto Rico se dé cuenta, ¿verdad?, la calidad de personas que tiene ayudando en la diseminación de la agricultura y de todos estos temas de tanta importancia para todo el mundo, ya sea agricultores, amas de casa, jóvenes, etcétera. Así que ahora vamos entonces a hacer otra vez unas leves sugerencias. Lo primero es que por favor todo el mundo esté pendiente de tener sus micrófonos apagados. Lo segundo es cualquier pregunta se va a contestar al final a través del chat. Pues pueden poner cualquier pregunta en el chat y más adelante, tan pronto se termina la conferencia, se van a contestar esas preguntas y se va a poder entonces abrir el chat para que haya un poco de comunicación, ¿verdad?, en cuanto a lo que se va a dar. Voy a comenzar a hacer mi presentación, ¿verdad?, a subir mi presentación. Esta presentación es una serie de presentaciones que se van a estar dando tanto para los Master Gardeners, ¿verdad?, para que ellos puedan saber. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, correcto. Okay, gracias. Como les iba diciendo, esta serie de presentaciones son de mucha importancia porque lo más importante cuando ustedes van a controlar una enfermedad, en el caso de lo que nos atañe hoy, es el diagnóstico de enfermedades en cucurbitáceas y su manejo. Lo primero que queremos hacer, ¿verdad?, y constar es que las cucurbitáceas son un grupo de cultivos donde están incluidos los melones, la sandía, la calabaza y el pepinillo. Este tipo de cultivos, pues normalmente las enfermedades que los afectan son las mismas. Por eso es que es bien importante, y más adelante ustedes se van a dar cuenta, ¿verdad?, que todas estas enfermedades, si le dan a un mismo cultivo que está en una misma familia, pues uno tiene que hacer rotación de cultivos, ¿verdad?, en las siembras para que estas enfermedades no progresen en estas siembras. Pero eso más adelante pues lo vamos a enfatizar. Queremos también que sepan que es muy importante el diagnóstico de enfermedades. ¿Por qué? Antes de ustedes tomar cualquier medida de control, ustedes tienen que seguir un manejo integrado de plagas. Pero para esto tienen que tener un diagnóstico adecuado de enfermedades. Si usted no diagnostica correctamente una enfermedad, pues no va a saber qué prácticas de manejo puede llevar a cabo para controlarla. Así que nosotros siempre ponemos el triángulo de la enfermedad, ¿verdad?, que es cómo se relaciona el clima o el medio ambiente, la planta o el cultivo, ¿verdad?, que tenemos, y el patógeno, que sería la enfermedad, el hongo, la bacteria o el virus que está causando una enfermedad en ese cultivo. O sea que todos esos tres factores interactúan entre ellos y dependiendo de unas condiciones ambientales dadas, se van a promover más unos u otras enfermedades. Es bien importante las condiciones del cultivo porque mientras más saludable usted permanezca, permita que esté un cultivo, ¿verdad?, más va a poder sobrellevar estas enfermedades. Así que es bien importante tener el ambiente adecuado, el hospedero de una forma saludable, lo más saludable posible, para que el patógeno entonces, aunque esté presente, no cause un daño significativo en el cultivo. También es bien importante que los síntomas pueden ser muchas veces causados por más de un patógeno. Muchas veces las personas piensan que hay una enfermedad que causa, ¿verdad?, en un cultivo, por ejemplo, en este caso, en melón, un ejemplo, y que hay un patógeno o un hongo específico que la causa. Muchas veces no es solamente un hongo, sino son varios hongos en conjunto o
no solamente ese hongo está haciendo su efecto, sino que hay otras condiciones asociadas a ese cultivo que está permitiendo que ese hongo afecte la planta. Así que quería notificarles, ¿verdad? Y hacerle bien claro también que tenemos la página que está ahora mismo también transmitiéndose a través de ella esta conferencia, que es Clínica UPRM. Los exhortamos a que estén pendientes de esta página, tanto como de la página del Servicio de Extensión Agrícola Oficial, para que tengan toda la información necesaria con diferentes cultivos y la identificación de plagas y enfermedades. Aquí estamos posteando continuamente, ¿verdad? Lo que encontramos en el campo. Cualquier publicación que salga, pues también tenemos el grupo de clínica de enfermedades de plantas UPRM. Sabemos que ya muchos, ¿verdad?, de los Master Gardeners se han suscrito. Los exhortamos a los que no lo han hecho a que se suscriban, ya que en este grupo pues es más fácil, ¿verdad?, que ustedes puedan comunicarse con nosotros en términos de si tienen alguna consulta, alguna foto, etcétera, pues podemos interactuar, ¿verdad? Y yo puedo ayudarlos de mejor forma. También en este grupo se ponen muchas publicaciones que actualmente estamos haciendo relacionadas a diferentes enfermedades y en diferentes cultivos, al manejo integrado de plagas, al uso correcto de plaguicidas, a los polinizadores y cómo protegerlos. Así que toda esta información va a estar disponible a través de este grupo y de la página de Facebook. Así que entramos entonces al diagnóstico. Lo principal que nosotros queremos hacer cuando diagnosticamos una enfermedad en un cultivo es determinar qué está causando esa enfermedad, para así entonces poder establecer un manejo adecuado. En el caso de enfermedades, muchas de ellas, por ejemplo, si uno tiene experiencia, ¿verdad?, y ha estado trabajando mucho tiempo con ellas, ha estado en el campo directamente con los agricultores, pues por la experiencia que uno va desarrollando, es más fácil, ¿verdad?, diagnosticarla. Pero ese diagnóstico va a depender también de unas características específicas que usted va a observar en ese patógeno específico que está causando esa enfermedad. En algunas enfermedades el diagnóstico es un poco más difícil porque muchas veces, como ya les dije anteriormente, no es causada por un solo patógeno, sino que pueden haber varios patógenos, como le digo, incidiendo, ¿verdad?, para causar la enfermedad. Y muchas veces hay que ir donde el agricultor o donde el ama de casa o la persona que está sometiendo esta muestra, ¿verdad?, y hacerle una pequeña entrevista para uno estar seguro qué cosas esa persona está haciendo en su cultivo que pueden estar promoviendo que esa enfermedad esté presente. Así que esto es lo más importante en el diagnóstico. No simplemente usted llega a una muestra, la ve y da un diagnóstico. Usted tiene que hacer una relación de todo lo que ha pasado en ese cultivo para poder diagnosticar de forma más correcta. Algo que quería mostrarles a ustedes y que es bien importante, ¿verdad?, es que muchas veces nosotros tenemos que conocer qué síntomas tiene la planta y qué es un síntoma. Muchas personas dicen, pues un síntoma, ¿qué es? Pues son reacciones o alteraciones que una planta va a demostrar, ¿verdad?, en su follaje, en sus frutos, en sus tallos, etcétera, o en las raíces, que van a demostrar que tiene una enfermedad. O sea, la planta puede tener la enfermedad internamente y ella va a tener su sistema inmunológico abierto para hacer que esa enfermedad se disminuya o se controle. Pero mientras eso ocurre, esa planta va a demostrar unos síntomas que va a usted darse cuenta que esa planta está enferma. Estos síntomas, como observan aquí, en el caso, por ejemplo, de la sandía, un síntoma de manchas oscuras en la superficie de la corteza, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de virus, se observan unas coloraciones diferentes en las hojas, y en el caso de patógenos foliares como hongos, pues van a observar unas manchas específicas que van a variar de acuerdo a la enfermedad que se observe. En el caso de los signos son las partes o productos del patógeno que se observan en un síntoma. Dentro de esos síntomas que ustedes observan, que ya vimos anteriormente, si usted tiene una lupa, por ejemplo, y está en el campo, usted puede acercar esa lupa a esos síntomas y usted va a observar unas estructuras de estos patógenos, principalmente de los hongos, en estas lesiones o en estas estructuras, en estas síntomas que usted observa. Como se ve aquí, por ejemplo, en el caso del tejido, usted puede ver las masas de esporas encima de la lesión. Por ejemplo, esto es en el caso de antragnosis, que es una enfermedad que le da a las cucurbitáceas y a otros cultivos también.
En el caso del añublo polvoriento, pues usted va a observar un crecimiento polvoriento que va a incluir las esporas y el micelio, que es la estructura vegetativa de crecimiento de ese hongo, y la va a observar encima del tejido. Esto lo puede hacer mejor cuando usted lo observa con una lupa. En el caso de los laboratorios, pues nosotros tenemos unas lupas más intensas, digamos, que lo que le llamamos estereoscopio, donde nosotros ponemos ese tejido debajo de esta lupa de mayor intensidad, ¿verdad? Y vamos a ver entonces estas estructuras de una forma más amplia. En el caso de masas de conidia sobre el tejido, que es lo que observamos aquí, pues vamos a ver las masas de esporas en cadenas, ¿verdad? Sobre el tejido creciendo. Y en el caso de los cuerpos fructíferos, que es donde se producen esas esporas o conidias, pues podemos observar también encima creciendo de los tallos, de las hojas, de las raíces, etc. Así que este tipo de cosas son las que vamos a ir viendo según la charla va transcurriendo, donde yo les voy a hablar un poco, ¿verdad?, de las diferentes enfermedades y qué tipo de cosas ustedes van a encontrar. Pasamos entonces a las enfermedades causadas por hongos. En el caso de los cucurbitáceos, la mayor cantidad de problemas casi siempre, tanto en cucurbitáceos como en otros cultivos, son manchas foliares o patógenos que son enfermedades causadas por hongos. Estas enfermedades son las más comunes y pueden producir diferentes tipos de síntomas, ya sean manchas foliares, o sea, manchas en las hojas. Puede ocurrir muerte de plántulas, que es cuando un hongo afecta las plantulitas antes de que crezcan, ¿verdad? Y pueden causar muerte de las plántulas. Pueden causar cancros en los tallos, que más adelante vamos a ver lo que es un cancro en el tallo. Y pudriciones, por ejemplo, de raíz y pudriciones en la zona baja de los tallos que están bien cerca del suelo. Se caracterizan, como dijimos anteriormente, porque producen estructuras encima de estos síntomas. Ustedes van a observar los cuerpos fructíferos, las esporas, y se favorecen casi siempre en periodos de temperaturas altas y humedad sobre todo alta. ¿Por qué? Porque todas estas esporas, para germinar y poder colonizar el tejido y afectar la planta, necesitan de humedad. Y estas esporas es muy importante conocer lo que se diseminan de diferentes formas. Por eso es bien importante cuando tenemos el manejo, ¿verdad?, de que usted se asegure que conoce cómo se disemina esta enfermedad. En el caso de muchas de ellas se diseminan por el viento, se diseminan en los insectos que puede tener usted sin control en ese cultivo, en las herramientas que usted utiliza, en las manos y en la lluvia, cuando salpica, cuando llueve, ¿verdad?, en el caso de cultivos que están al aire libre. Pasamos entonces a una de las enfermedades que es más común, ¿verdad?, en los cucurbitáceos, es la que se llama el añublo lanoso, que cuando ustedes buscan, por ejemplo, en etiquetas de productos que están registrados para utilizarse para el control de algunas enfermedades, mayormente se le conoce como downy mildew o mildew, también le dicen en muchas partes de América Latina. Este hongo, ¿verdad?, causa unas manchas bien típicas en las hojas. Es bien común, por ejemplo, en el pepinillo y en la calabaza. Y las manchas, como ustedes observan aquí, en el caso del pepinillo, son unas manchas amarillas. Este tipo de síntomas son lo que usted tiene que observar para la identificación de la enfermedad. Por lo tanto, es bien importante, ¿verdad?, tener estos materiales educativos, porque nosotros ahora le estamos dando una información, pero esta información se puede quedar allí, ¿verdad? Usted la puede tener accesible para más adelante, cuando usted necesite hacer una identificación, pueda tenerla como referencia. Es bien importante observar los síntomas en el haz de la hoja. El haz es la superficie, ¿verdad?, de la hoja, o en el envés de la hoja, que es la parte inferior de la hoja. Estos síntomas varían, tanto cómo se ven en la parte superior como se observan en la parte inferior. Y no solamente varían en el cultivo, sino en ese cultivo por debajo y por encima de la hoja, sino que también varían entre cultivos dentro de los cucurbitáceos. En el caso de lo que observan aquí, pues son manchas amarillas, ¿verdad?, tanto en el haz como en el envés. En el caso del pepinillo se observan manchas un poco más cremosas por debajo, mientras que por encima se ven más amarillas. En el caso de el cantaloupe y la sandía, en el caso del cantaloupe, las manchas son diferentes, se ven un poco más oscuras, ¿verdad?, en la parte superficial de la hoja, y en el caso de la sandía todavía son más diferentes. Así que es bien importante conocer el cultivo,
conocer el patógeno y de los síntomas que causan en cada cultivo para usted hacer una identificación. En el caso de este ñublo lanoso, se promueve mucho cuando hay mucha humedad, ¿verdad? Y hay algo bien característico que usted lo puede ayudar a que lo identifique. ¿Qué es este síntoma? Pues es un crecimiento lanoso color gris azuloso en el envés de las hojas. Esto que ustedes observan aquí en esta foto de la izquierda es todo el crecimiento del hongo. Una vez usted lo observa por debajo de la hoja, que es el envés de la hoja, y va a ver todas esas esporas creciendo y todo ese material, ¿verdad?, vegetativo del hongo colonizando el tejido en esas lesiones amarillas o cremosas que usted observa. Esto facilita el diagnóstico de la enfermedad porque tan pronto usted observa estas estructuras, usted sabe que es ese hongo. Esta enfermedad comienza casi siempre en las hojas cercanas al tallo principal y desde allí entonces se va propagando hacia las demás hojas, ¿verdad? También aquí a la derecha van a observar el hongo. Una vez usted coge este micelio y estas esporas que usted observa aquí y la pone en una laminilla, usted va a ir al microscopio, va a observarla, ¿verdad?, en el microscopio, y entonces va a poder observar las esporas características de este hongo añublo lanoso. Así que esto es bien importante para usted poder identificar esta enfermedad. Aquí tenemos, en el caso, por ejemplo, de Jardín de Polinizadores de la finca El Zamora, nosotros hemos intercalado con las plantas en general, ¿verdad?, cultivos que pueden crecer en un huerto casero. Y hemos tenido, por ejemplo, en el pepinillo, esta enfermedad causando estragos, ¿verdad? Y a pesar de eso, hemos tenido producción de pepinillo. Pero aquí ustedes pueden observar el síntoma, ¿verdad?, bien característico de esta enfermedad y cómo una vez las lesiones se siguen expandiendo, pues se observan áreas, ¿verdad?, más dañadas y más secas en el tejido de la hoja. Y aquí una toma un poquito más lejana, ¿verdad?, del cultivo y de cómo se ha seguido afectando. Las lesiones pueden empezar pequeñas, pero una vez se siguen expandiendo, cuando hay humedad alta, pues todo ese follaje se va secando y va a haber más pérdidas, ¿verdad?, de cultivo. Más adelante vamos a ir viendo cierto manejo, ¿verdad? No vamos a ir al manejo específico de cada enfermedad, pero sí vamos a tener unas prácticas de manejo al final donde usted va a poder ver qué tipo de prácticas usted tiene que llevar a cabo, ¿verdad?, dentro de un manejo integrado de enfermedades para poder controlar estas enfermedades en los cucurbitáceos. Otra enfermedad muy importante en el caso de los cucurbitáceos es el añublo polvoriento. Esta enfermedad es bastante fácil de identificar porque usted va a ver ese crecimiento harinoso blanco mayormente debajo de la hoja. Puede empezar como un crecimiento leve, ¿verdad? No siempre va a estar si las condiciones son adecuadas, pues va a haber más crecimiento del hongo y va a cubrir entonces tallos, la superficie de la hoja, frutos, etc. Normalmente el control adecuado de la enfermedad pues no va a permitir que llegue a los frutos, porque si llegara a los frutos, ¿verdad?, pues puede causar daño del fruto. Normalmente lo que usted va a observar en este tipo de hongo es el crecimiento del estado imperfecto o asexual de este hongo, que es el oidium. El oidium como tal es el hongo que usted va a poder aislar cuando usted tome este micelio que se observa aquí, blanco harinoso, lo ponga en el estereoscopio bajo una lupa, ¿verdad?, y va a observar ciertas esporas específicas. La mayoría de las cucurbitáceas son susceptibles a esta enfermedad y en el caso específico de esta enfermedad, aunque no haya mucha humedad, se da muy bien en época de sequía y especialmente en terrenos semiáridos. Por eso en la parte sur de Puerto Rico, ¿verdad?, donde están las hortalizas, normalmente este es un problema que puede afectar si no se toma manejo adecuado a tiempo, ya que estas esporas pueden germinar en humedad relativa bastante baja. Aquí pueden observar otros de los cultivos, ¿verdad?, afectados. Ve cómo comienza este hongo blanco, ¿verdad?, harinoso, este polvo a crecer sobre las hojas. Aquí también lo podemos observar. Y tanto cubre las hojas como los tallos y los pecíolos. Y los frutos, como observan aquí, rara vez se ven afectados, pero de serlo, su textura y sabor se va a afectar, afectando su calidad en el mercado, ¿verdad? En el caso específico del añublo polvoriento,
se ha observado que los fungicidas a base de azufre, que normalmente también se utilizan para el control de ácaros y son efectivos, son muy efectivos en el control de esta enfermedad. Así que este es un manejo, ¿verdad?, que debe ir unido, por supuesto, a las demás prácticas de manejo adecuado de cultivo, desde la etapa del semillero hasta la etapa de producción final. Como ya les indiqué anteriormente, cuando usted observa bajo el estereoscopio, que es en el laboratorio, a nivel de laboratorio, usted va al estereoscopio y observa ese crecimiento harinoso blanco, usted va a coger una pequeña cantidad, lo va a poner, ¿verdad?, en una laminilla, y cuando lo observa bajo el estereoscopio, usted va a ver este crecimiento, que son cadenas de conidias. En el caso de estos hongos que afectan mayormente los cultivos, son hongos imperfectos. Y estos hongos imperfectos se caracterizan porque producen conidias, que es como se le llama las esporas de estos hongos. Estas esporas, en este caso del añublo polvoriento, crecen en forma de cadenas. Y aquí usted puede observar al lado derecho una magnificación mayor, ¿verdad? Donde usted observa entonces cómo es que se observan estas conidias. Si usted tiene esto, ¿verdad? Cuando usted observa bajo el estereoscopio, pues ya usted sabe que esto es añublo polvoriento, además de que ya ha observado los síntomas macroscópicamente en la planta, ¿verdad? Es bien importante estas esporas porque estas esporas le permiten al hongo diseminar la enfermedad a través del viento, como dijimos. Y otra cosa bien importante es que muchas de estas conidias sobreviven en el tejido afectado. Por lo tanto, es bien importante el hecho de que los agricultores y cualquier persona que tenga en su huerto también, si tiene unas plantas afectadas, se asegure de que las plantas más afectadas se eliminan para que usted elimine la cantidad de hongo en el cultivo, ¿verdad?, y en el suelo y en esa siembra, y pueda tener un mejor manejo. Pasamos entonces a otra enfermedad que es muy común, que se llama antragnosis. La antragnosis es causada por Coleotricum y es una enfermedad que es de amplia diseminación tanto en cultivos cucurbitáceos como en otros cultivos, ¿verdad?, en general. En el caso de la antragnosis afecta tanto el follaje como los frutos. Siempre tenemos que tener en cuenta que la enfermedad comienza casi siempre en el follaje. Si el control es adecuado, ya sea mediante la utilización de manejo de la humedad, utilización de fungicidas adecuados, sembrar semillas de haberlas disponibles o variedades que sean resistentes o tolerantes. Si uno toma en cuenta todos esos factores, esa enfermedad puede no pasar, ¿verdad?, de cierta etapa en el follaje y simplemente no afectar los frutos. Es bien importante que este hongo sobrevive en residuos de plantas infectadas y también en plantas que están voluntarias, creciendo de forma sin haberla sembrado, ¿verdad?, en el predio, y en la semilla de los frutos infectados. Así que esa semilla, si usted coge semillas de frutos que están infectados, pues va a pasar la enfermedad cuando vuelva y siembre en otros lugares. Los síntomas que ustedes observan, que son estas manchas oscuras con bordes irregulares, son bien típicas de Coleotricum y de antragnosis. Y sobre todo en esta zona que ustedes observan al lado derecho de la foto, esas lesiones donde ustedes ven, se le llama lesiones concéntricas, donde ustedes ven una formación de anillos en ese tejido oscuro, también es bien característico de esta enfermedad. Y es una forma en la que si ustedes les llega una muestra, ¿verdad?, de foliar, de follaje, usted va a ver entonces ese síntoma y ya va a tener un indicativo de que puede ser Coleotricum. Pero eso no resta, ¿verdad?, que usted va a tener entonces que coger esa muestra, ponerla en cámara húmeda o observarla bajo el estereoscopio y ver si hay presencia de las esporas o conidias que son características de esta enfermedad. Y como ya dijimos anteriormente, es bien importante dentro del control, ya que estas conidias se diseminan de diferentes formas, como los implementos agrícolas y por los obreros en el campo también, o por las personas en los huertos. Es bien importante que usted se asegure, ¿verdad?, que desinfecta todos esos implementos y que controla la humedad dentro de los factores que pueda, ¿verdad? Muchas veces se deja espacio suficiente entre las plantas y esto es una buena forma de que haya mayor aireación y menos humedad en el follaje. En el caso de Coleotricum, como ustedes observan aquí, en sandía las lesiones son
de un color marrón a negro con márgenes irregulares, como ya observamos anteriormente, pero en el pepinillo y el melón, que es lo que observan aquí, las lesiones se observan un poco diferentes. Por eso es bien importante conocer, ¿verdad?, cómo el patógeno, cómo estos síntomas están asociados a ese patógeno en un cultivo específico. Porque aunque son cucurbitáceos, los síntomas son diferentes. Aquí a la izquierda usted observa en el síntoma, ¿verdad?, de manchas oscuras cuyos centros normalmente se caen. Y en el caso de la derecha, estas manchas típicas que ya observamos anteriormente, que son lesiones de color marrón claro a rojizo y donde las hojas se distorsionan y los centros también de las lesiones se caen. Así que es bien importante tomar en cuenta todos estos síntomas al momento de identificación. Si este hongo llega a los frutos, pues usted va a observar lo que vemos en este momento, ¿verdad? Los frutos van a mostrar lesiones hundidas oscuras. Encima de estas lesiones que estoy aquí mostrando, ¿verdad?, con el pointer, usted va a observar el crecimiento del hongo y las esporas, que es lo que tiene aquí a la derecha en la parte superior. Este hongo se caracteriza porque produce unas esporas, unas masas de esporas de color salmón, un color salmón, y cuando usted observa este tejido bajo el estereoscopio, bajo una lupa, va a ver ese crecimiento de esporas, mayormente cuando hay más humedad, ¿verdad? Y tanto también en el fruto, cuando está saliendo pequeño, puede observar las lesiones que se forman en estos frutos pequeños. Si las lesiones comienzan a nivel de fruto pequeño, pues puede haber pérdida, ¿verdad?, de frutos y puede haber mayores pérdidas en la siembra. Y en el caso de calabaza, observan lo que vemos aquí en el lado izquierdo, ¿verdad? Vamos a ver esas lesiones, como ya les dije anteriormente, concéntricas. Se ven esas masas oscuras alrededor y si usted observa encima de esas lesiones, pues ya como dijimos anteriormente, vemos las masas de color salmón, pero algo bien característico cuando usted observa esto bajo el estereoscopio o bajo la lupa, es que ustedes van a ver un crecimiento de unos pelitos negros, ¿verdad?, que se le llaman setas, y estas setas son características de coletótrico. O sea que esto es algo bien importante en el momento de identificarlo en el laboratorio también. Además de todos los síntomas que hemos ido viendo en el follaje, en los tallos, etcétera. Usted tiene que seguir la identificación a nivel de laboratorio para asegurarse que lo que está viendo es ese hongo. Porque hay muchos hongos que se parecen, ¿verdad?, en los síntomas. Y lo que identifica un hongo de otro es las esporas de ese hongo y estructuras específicas de ese hongo para uno saber qué hongo es el que estamos ¿verdad?, trabajando en el cultivo específico, tratando de diagnosticar. Pasamos entonces al tizón gomoso. El tizón gomoso es una enfermedad, le dicen gummy stem blight, gummy. Es una enfermedad bastante común en la zona sur, ¿verdad?, de las hortalizas, en la producción mayormente de sandías, donde es más severo, pero también puede afectar cantaloupe y un poco menos la calabaza, es menos común en calabaza. En calabaza yo lo he observado, por ejemplo, en siembras que no son muy mecanizadas, donde los agricultores quizás no hacen una preparación uniforme del terreno y se tienden a acumular mucha agua en algunos lugares y esa humedad excesiva pues tiende a promoverlo. Los síntomas son bastante característicos, que es lo que observan aquí, ¿verdad? Estas manchas marrón irregulares que también empiezan en los bordes de las hojas. En este caso por aquí las vamos a observar, ¿verdad? También son manchas que se van agrandando mientras más humedad haya y más severidad de la enfermedad haya en el cultivo, pues todas esas manchas se van uniendo unas con otras y van afectando el follaje, se va secando el follaje y va a haber pérdidas en el cultivo. Es muy frecuente en periodos lluviosos. También es bien importante que los residuos de cosecha de siembras anteriores se eliminen, porque muchas personas empiezan a hacer siembras nuevas sin haber dispuesto, ¿verdad?, a disponer de siembras viejas que están infectadas. Y todas esas esporas y todo ese inóculo que se le llama, esas esporas y esos residuos de esos hongos, se van a quedar en esa siembra y pueden ser llevados a estas siembras nuevas, ya sea por el viento, ya sea por las máquinas, ¿verdad?, que se utilizan para aplicar plaguicidas, por los tractores en el suelo, etc.
se puede propagar también en la semilla infectada, así que es de mucha importancia que se use siempre semilla libre de enfermedades y que no provenga de plantas infectadas. Y puede sobrevivir por varios años en material vegetativo de cucurbitáceas que esté sin descomponer. Otro factor bien importante es la rotación de cultivos. Hay muchas personas y muchos agricultores que tienen siembras de sandía, ¿verdad? Principalmente, y tienen estas siembras continuamente por muchos años en el mismo lugar. Esto contribuye a que este hongo se establezca en el lugar y sea más difícil su control, a pesar de que se sigan las recomendaciones de diferentes prácticas, ¿verdad? Otras prácticas. Si la rotación no se lleva a cabo, pues el control cada vez va a ser más difícil. Puede ser al punto, ¿verdad?, de que sea tan difícil que tengan que dejar de cultivar por un tiempo ese cultivo y rotar con otro cultivo de otra familia diferente para poder tener mejor producción más adelante. Un síntoma bien típico de esta enfermedad en los bejucos es que se van a observar unas estrías en las axilas de las hojas que comienzan en las axilas de las hojas de los tallos y luego se van a desarrollar y se van a alargar, ¿verdad? Estas estrías es lo que observa aquí a lo largo del tallo. Si usted coge esta zona, ¿verdad? Es bien importante la toma de muestras cuando usted va a pedirle a un agricultor, a un ama de casa o a alguien que le someta una muestra para identificación, que la calidad de esa muestra sea buena, porque si le traen una muestra en mal estado, por ejemplo, pues usted no va a poder observar bien los síntomas y muchas veces va a haber otros organismos que no son los que están causando la enfermedad, que se les llama organismos saprófitos, que están creciendo de forma saprófita, ¿verdad?, en el tejido, y le va a confundir los síntomas y le va a confundir a usted la forma de identificarlo. Así que cuando usted va al campo, ¿verdad?, si es que hay que ir al campo, pues usted toma muestras y tan pronto llegue al laboratorio las identifica y las observa para poder tener un diagnóstico más adecuado. En el caso de los bejucos, pues si se ven estas estrías, normalmente estas estrías al verlas bajo el estereoscopio, usted va a empezar a ver ciertos cuerpos fructíferos creciendo encima y ya entonces va a poder identificar la enfermedad. Aquí vamos a observar ya entonces en el tallo, ¿verdad?, de la sandía, que también se va a observar este crecimiento y este daño, ¿verdad?, donde también usted va a observar un exudado gomoso saliendo de los tallos, que es bien característico de esta enfermedad. Este es el segundo, ¿verdad?, segundo síntoma más importante de la enfermedad que le va a indicar a usted un diagnóstico más adecuado. Si la enfermedad progresa por la razón que sea, ¿verdad?, porque haya humedad excesiva, porque no hay un control adecuado en el campo de la enfermedad, porque no se le da la fertilización adecuada, etcétera, ustedes van a observar lo que se ve aquí en la parte superior, que todas estas lesiones, ¿verdad?, se van cogiendo todos los bejucos y se va a observar entonces el crecimiento del hongo, de los cuerpos fructíferos del hongo en toda esta estructura del bejuco. Es lo que usted va a observar aquí, ¿verdad? En un close-up va a ver los cuerpos fructíferos que están creciendo encima de ese tejido. Cuando el bejuco se observa, como en la foto aquí arriba, es que la infección es bastante severa. Entonces, una vez usted observa estos picnidios, se le llama picnidios. En el caso de las estructuras en los diferentes hongos, pues usted va a tener unos nombres específicos, ¿verdad?, para estas estructuras. Para eso tenemos también una información que se le puede hacer llegar a ustedes en diferentes compendios. Estos compendios de la American Phytopathological Society salen ahora también en español y son de mucha importancia en el diagnóstico porque nos ayudan a identificar diferentes hongos, además de lo que hacemos en el laboratorio, pues tenemos estas referencias, ¿verdad? No solamente estas referencias, sino muchas otras referencias que ustedes pueden conseguir a través del internet. Así que cuando vemos entonces estos cuerpos fructíferos, también vamos a observar daño, ¿verdad? Si la infección es muy severa, podemos observar el daño típico en los frutos, donde ese daño se observa por el hongo, pero una vez el tejido se pudre, ¿verdad?, y se daña, pues vamos a tener muchas veces bacterias que van a entrar y van a podrir, y muchas veces la gente se confunde pensando que es una enfermedad bacteriana y no.
la enfermedad que están observando por este hongo. Así que es bien importante no solamente ver el síntoma en los frutos, sino ver también otros síntomas en el follaje, llevar al laboratorio y así usted tiene un panorama más amplio de qué es lo que está causando esa enfermedad. Algo bien importante, por ejemplo, es que en el caso de esta enfermedad específica, usted puede coger ese tejido, ¿verdad? Una vez usted lo lleva, el tejido de hoja o el tejido de bejuco, y usted hace unos cortes, ¿verdad? Del tejido, y usted lo pone en una gota de agua en la laminilla, ese tejido se va ¿cómo les digo yo? A humedecer, ¿verdad? Suficiente para que todas estas esporas que están dentro de esos cuerpos fructíferos en ese tejido salgan. Cuando usted las observa entonces en el microscopio, va a observar lo que vemos aquí en la foto, que todas esas esporas específicas van a salir del cuerpo fructífero en esa forma de cono, digamos, o de alargadas todas juntas. Y esto es bien característico de esta enfermedad. O sea, que esto es otra forma de que usted puede también, una vez llega al laboratorio, coge el tejido, lo pone en agua y lo ve bajo el microscopio, ver esas esporas de esa formación típica y asegurarse que es el hongo que estamos buscando, ¿verdad? Y que estamos tratando de identificar. Aquí las vemos saliendo del picnidio, lo que usted estábamos hablando ahorita, ¿verdad? El picnidio es el cuerpo fructífero. Es el lugar donde se producen las esporas en el caso de ciertos hongos. En el caso de estos hongos, ¿verdad? Pues se produce esta estructura de reproducción y dentro de ellas están estas esporas. Cuando usted ve el tejido bajo el microscopio, este tipo de estructura muchas veces está insertado en el tejido y una vez usted lo pone en la laminilla, pues van a salir todas esas esporas y esas esporas características con ese tipo de picnidio característico es indicativo de esa enfermedad específica. Y es muy útil, ¿verdad? Como una herramienta para diagnóstico. Aquí lo vemos en una foto, ¿verdad? De la Universidad de Florida, de Olson y Paret, donde ellos ya lo hacen a nivel de un poquito más específico. Usted observa aquí, este es el tejido, ¿verdad? Ya sea del bejuco de la hoja y cómo ese cuerpo fructífero se va a insertar dentro del tejido. Allí va entonces a producir entonces estas esporas, ¿verdad? Que van a salir. Y esta sería la espora, esta que observan aquí. ¿Cómo son esas esporas? Algunas son unicelulares, que significa que no tienen septas, como esta que está aquí, que tiene dos células y que están divididas por una septa, ¿verdad? Pueden ser de dos células o pueden ser de una célula. Y toda esta información pues es importante cuando usted va a identificarlo, ¿verdad? A nivel de laboratorio. Porque uno piensa, ¿verdad?, en la identificación de las enfermedades a nivel de campo, pero pues hay que tener también las dos fases. A nivel de campo uno va a ver unos síntomas macroscópicos. A nivel de laboratorio, pues uno ve unos síntomas microscópicos. En el caso de algunas enfermedades, usted va a encontrar dos tipos de hongos. Puede encontrar la etapa sexual del hongo y puede encontrar la etapa asexual. En el caso de este hongo podemos también ver la etapa sexual. La etapa sexual, en este caso, pues es un cuerpo fructífero que se llama ascocarpo y este ascocarpo va a tener ascas. Las ascas son esto que usted observa aquí alargado, ¿verdad? Y dentro de esas ascas va a tener unas esporas que se llaman ascosporas. Todo este tipo de crecimiento y de formación, si usted también pone el tejido, puede encontrarlo al observarlo en el microscopio. Y esto también pues le indica que este hongo está presente. Y aquí vemos entonces este cuerpo fructífero que se le llama peritesio, ¿verdad? Es un poco diferente al anterior, pero también lo puede observar en la misma muestra. Aquí vemos el ascocarpo peritesio, aquí vemos las ascas dentro, ¿verdad? Y dentro de esas ascas vemos las esporas específicas que son bicelulares y son estas que se observan aquí. Esta sería el asca, que es la que se observa dentro aquí, en esta formación, ¿verdad? Dentro del cuerpo fructífero. Esto lo vemos aquí así, pero tan pronto uno hace ciertos cortes en el tejido, etcétera, usted cuando pone esto en el microscopio lo va a observar de la misma forma. Mientras mejor sea la preparación que haga, ¿verdad? En la laminilla, pues mejor va a ser lo que usted observa en el microscopio.
Así que es muy importante, ¿verdad?, el manejo integrado. Y pues no hemos hablado de manejo integrado. El manejo integrado de muchas formas, ¿verdad?, comienza desde que usted tiene la semilla y la planta en el semillero hasta que usted lleva ese producto al agricultor. Porque todo ese proceso ¿verdad?, en el cultivo tiene que tener unas prácticas preventivas, unas prácticas de control de la humedad, una práctica de utilizar variedades resistentes o tolerantes cuando las tenga, uso de semillas libres de enfermedades, utilizar semillas tratadas de ser posible, ¿verdad? Y tenerlas accesibles. Es bien importante, por ejemplo, la inspección de plántulas regularmente para usted detectar cualquier enfermedad a tiempo, porque muchas veces detectamos enfermedades ya cuando el problema está muy avanzado y no es posible, independientemente de que se pueda identificar, poder controlarla. Así que una de las cosas importantes es asegurarse de que no quede material vegetativo después de cada cosecha y más en áreas donde ya se ha detectado esta enfermedad. Y bien importante es realizar rotación de cultivos utilizando plantas no hospederas, o sea, plantas que no sean de la misma familia. Y muchas veces si las infecciones han sido muy severas, se recomienda un intervalo de 2 a 4 años para volver a sembrar cucurbitáceas en el mismo predio. Esto es un poco difícil que se haga, ¿verdad? Porque los agricultores no tienen muchas veces terrenos suficientemente grandes para poder hacer esto. Pero nada, hay que ver, ¿verdad?, todas las prácticas disponibles que se tienen y ver el conjunto de prácticas que se pueden utilizar para poder entonces obtener control. Uno de los plaguicidas que se han utilizado con buen control de esta enfermedad y otras en cucurbitáceas es el ingrediente activo a base de clorotalonil. El clorotalonil tiene diferentes nombres comerciales, los nombres no los voy a mencionar aquí, más adelante se pueden accesar, ¿verdad?, a través de cualquier consulta que tengan específicamente, pero hay que utilizarlo siempre según indica la etiqueta y que esté el cultivo dentro de la etiqueta para poder utilizarlo. No podemos utilizar un producto, ¿verdad?, ningún plaguicida, específicamente en este caso fungicida, si el cultivo no está listado como para usarse en la etiqueta. Pasando entonces a otras enfermedades, ¿verdad? Se le llama tizones, en el caso del tizón por alternaria. Cuando hablamos de un tizón, casi siempre nos referimos a una mancha foliar que por su forma de afectar las hojas tiende a verse como si se hubiera quemado cuando ya la enfermedad es severa, ¿verdad? Usted va a ver como una quemazón del follaje, por eso se le llama tizón. Esta enfermedad puede afectar bastante todas las cucurbitáceas, pero es mucho más común en sandía y, como ya hemos dicho anteriormente, es muy común en zonas donde hay lluvias frecuentes y altas temperaturas. Las manchas que se observan tienen bordes de un amarillo más claro, como observan aquí, ¿verdad?, que luego se expanden y va formando áreas necróticas de color marrón. Y ustedes quizás me dirán aquí, pues mira, estas manchas se parecen a otras que yo observé anteriormente, por ejemplo, pero ustedes tienen que no solamente dejarse llevar por estos síntomas, ¿verdad?, sino también hacer cámaras húmedas, llevar al microscopio y ver las estructuras específicas de este hongo en el follaje. Y así usted puede hacer una identificación más correcta. Las hojas, los bordes de las hojas ya afectadas, mayormente afectadas, se van a enroscar y luego pueden morir. Y es bien común ver, ¿verdad?, este tizón y este quemazón del follaje. Y al esto ocurrir, pues, ¿qué va a ocurrir? Que entonces los frutos quedan expuestos y se van a escaldar, ocurre escaldadura, que es quemazón de los frutos por haber sido expuestos al sol. Y esto va a reducir la calidad y cantidad de frutos que hay mercadeables. Aquí observamos en el caso de Coletotricum otra cosa importante para su identificación. Usted va a observar encima del tejido, ya sea de frutos afectados o de hojas afectadas, el crecimiento del hongo, ¿verdad?, de las estructuras del hongo oscuras, perdóname, es de alternaria, estoy hablando aquí de Coletotricum. Numerosas cadenas de conidias negras que son específicas de alternaria. Cuando usted las observa bajo el estereoscopio, usted va a ver este patrón de crecimiento, ¿verdad?,
específico que es bien característico de este hongo. Y cuando usted observa las esporas, ¿verdad? Toma de este micelio y de estas esporas, las expone en una laminilla, va a observar entonces las esporas características de alternaria. Este es un hongo bastante fácil de identificar por sus esporas, porque tiene unas esporas bien típicas, ¿verdad? Parecen bolos de los que se... las septas que tiene son bien características porque son septas o divisiones, ¿verdad? De la espora, tanto hacia el lado como divisiones hacia abajo. Eso es bien típico de estas esporas. Las septas pueden ser longitudinales y transversales, que es lo que se llama esporas muriformes, y son diseminadas por el viento, que es la forma en que este hongo, ¿verdad?, se disemina mayormente en la siembra. En cuanto al manejo integrado de enfermedades, usted puede usar cultivares comerciales resistentes de haberlos disponibles. Enfatice las prácticas de saneamiento del cultivo, como eliminar las malezas hospederas. Esto ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Incorporar al terreno los residuos de cosechas recientes y de predios abandonados para evitar que haya focos de infección. No se deben manipular las plantas cuando están húmedas. Esto es algo bien importante, mayormente en esta enfermedad, que usted se asegure que todas estas prácticas que se realizan en la siembra no se hagan muy temprano en la mañana, porque muy temprano en la mañana el rocío de la mañana que está presente en el tejido va a promover que esta enfermedad se disemine más fácilmente. No debe sembrar cultivos susceptibles cerca de plantaciones que estén infectadas y puede entonces aplicar, ¿verdad?, fungicidas con permiso de uso cuando aparezcan los primeros síntomas. No espere que la enfermedad esté muy avanzada para controlar, porque no va a obtener buen control. Pasamos entonces de enfermedades causadas por hongos a enfermedades bacterianas. Las enfermedades bacterianas se caracterizan por producir lesiones acuosas en el tejido afectado. Eso es una de las cosas más indicativas de que tenemos bacterias, ¿verdad? El follaje, además de que vamos a ver unas manchas foliares, estas manchas, que es lo que observan aquí, van a tener una humedad asociada, que es lo que se le llama lesiones acuosas. Se favorecen mucho más en tiempos de humedad alta, mucho más que los hongos. Y algo bien importante en las bacterias es que las bacterias se reproducen exponencialmente. O sea que el control de bacterias debe ser más agresivo todavía que en el caso de hongos, porque una vez usted tenga una infección, la infección va a avanzar rápidamente por la reproducción tan alta de estos organismos. Y es bien importante, el daño que ocurre es mayor cuando hay lluvias. ¿Por qué? Porque esta bacteria se va a diseminar en el salpicado, ¿verdad?, de la lluvia, en las manos, en las herramientas, etc. La mancha foliar bacteriana, Pseudomonas syringae, es la más común, ¿verdad? Le dicen mancha angular también en los cucurbitáceos. Todas las cucurbitáceas son susceptibles. Aquí vemos en este caso, ¿verdad?, como en calabaza vemos que hay lesiones irregulares que cuando hay mayor humedad, como ven en la parte inferior, se van expandiendo. Todo ese follaje se ennegrece. Muchas veces usted va a observar, si la muestra la ve como en el estado de la parte de abajo, usted va a tener un poquito de dificultad tratando de aislar esa bacteria, porque ya va a haber otras bacterias que están invadiendo el tejido, ¿verdad? Así que es bien importante usted ver los síntomas en plantas que están comenzando. No significa que este síntoma le va a ayudar, ¿verdad?, visualmente a poder identificar la enfermedad. Y puede infectar la fruta de no haber un control adecuado en la etapa de cuando la bacteria está afectando el follaje. Un síntoma bien característico que usted observa cuando comienza, por ejemplo, es ese tejido acuoso, que es lo que observamos aquí en los círculos, ¿verdad? Todo ese tejido que ustedes observan, según va pasando el tiempo, se van secando. Si no hay tanta humedad ambiental y el tejido está infectado por la bacteria, pero no hay tanta humedad, ese tejido se pone reseco. Pero cuando usted lo lleva al laboratorio y usted toma de este tejido y hace cortes, los pone en la laminilla y los observa bajo el microscopio, usted va a observar exudado bacteriano saliendo de esas zonas. Eso le va a indicar a usted que hay bacterias asociadas y va a ser una forma de usted poder tener un diagnóstico.
Si el tejido de la hoja avanza, ¿verdad? Infectándose, pues se pone negro según va avanzando la enfermedad. Y usted va a observar, ¿verdad? Toda la hoja con todas estas lesiones oscuras en todo el sistema, va a observar que todos los bordes se caen, se secan y pues va a estar muy avanzada la enfermedad.
Perdonen que me había ido de la presentación. Por alguna razón parece que el internet aquí se cayó. Voy a volver a presentarla, a hacer la presentación. ¿Desde qué punto nos habíamos quedado? Rubén, ¿estás por allí? Sí, estoy, pero estaba pendiente al ¿cómo se llama? El chat y eso, y no vi por dónde íbamos. Algunos de los que está Estábamos en la parte de las bacterias, definitivamente. Ya habíamos pasado a la parte de las bacterias. para mí. Tenías una fotografía donde se presentaba la parte de atrás de la hoja, donde se iba desintegrando poco a poco Por bacterias. Okay. Por bacterias, sí. Déjame empezar allí. Voy a volver a presentar. Verifica. Voy a presentar otra vez Molina y entonces puedes pasarlo ya. Sí, más adelantito. Ok, pues comenzamos otra vez. Tuvimos unos pequeños problemas, pero nada, comenzamos otra vez la parte de las bacterias, ¿verdad? Estábamos hablando de la mancha angular de las cucurbitáceas y cómo el tejido se ve afectado, ¿verdad? Por estas bacterias. Esto es una forma bien característica de poder definir, ¿verdad? Que es una bacteria. No sé si ya han visto este tipo de síntomas donde usted ve, ¿verdad? Estas manchas circulares, estas áreas circulares que están circuladas aquí del tejido húmedo, y si usted toma de este tejido a nivel de laboratorio y lo pone en la minilla, hace unos cortes, ¿verdad? Y lo pone en la minilla, de este tejido va a salir un exudado acuoso, ¿verdad? Que le va a indicar a usted que es un exudado bacteriano, que es una forma de en el laboratorio, ¿verdad? De forma rápida usted poder tener un diagnóstico preliminar. Ya si la enfermedad avanza más, ¿verdad? Un poco más y las condiciones de humedad son altas en la siembra, pues entonces esta bacteria va a seguir colonizando el tejido, va a haber todas estas zonas en las hojas negras, las lesiones, la hoja se va secando y va a tener un daño mayor en el follaje y a la larga pues un daño en los frutos. Y en el caso de melón, sandía y pepinillo, por ejemplo, se puede observar esto que ven aquí, ya si la planta tan pequeña está empezando a afectarse, pues va a ser bien posible que no vaya a poder producir adecuadamente o que no llegue a producir nada, ¿verdad? Cuando en este caso es bien importante tener un control antes de que la planta muestre estos síntomas. En el caso de manejo de bacterias, la lluvia va a favorecer la humedad alta. Las bacterias se reproducen de una forma bien rápida, así que es bien importante el manejo de la humedad y el manejo de cuando usted está en la siembra, ¿verdad? No usar herramientas, por ejemplo, cuando las plantas están húmedas o muy temprano en la mañana, cuando el rocío de la mañana está en las plantas. Asegurarse de que hay una desinfección adecuada y sobre todo aplicar fungicidas de cobre en el caso de siembras, por ejemplo, para prevenir que el follaje, cuando hay exceso de humedad o de lluvia, se infecte y proteger el follaje. En el caso de huertos caseros, por ejemplo, que quizás tienen otros productos disponibles, pueden utilizar cosas más naturales como que es a base de canela y clavos o de soda, donde ustedes puedan aplicarlo y tener un control y también, ¿verdad?, tener su producción. No se deben guardar semillas de frutas infectadas con esta bacteria, ya que esta bacteria se transmite a través de la semilla. Y una cosa bien importante, como también hemos dicho anteriormente, es que los residuos de plantas infectadas se deben eliminar para evitar que siga la enfermedad en el predio. Y sobre todo rotar con otros cultivos que no sean cucurbitáceas. Entonces pasamos ahora a las enfermedades virales. Las enfermedades virales las plantas afectadas muestran diferentes síntomas de enanismo, hojas moteadas, diferentes mosaicos, hojas enrizadas, etc. En el caso de los virus no se puede controlar el virus, porque una vez el virus entra a la planta, se hace parte de la célula de la planta, ¿verdad? Y quien lo transmite es un insecto, que puede ser un trípido, un áfido, la mosca blanca, etc. Así que lo que ustedes observan aquí arriba, por ejemplo, es un tejido de la hoja donde ustedes van a ver unas inclusiones virales
Déjenme poner el pointer, que no lo tengo puesto. Ok, en este caso usted va a ver, por ejemplo, el núcleo de la célula, ¿verdad? Y en este caso aquí, estas cositas que ustedes observan en las diferentes divisiones de las células son unas virales que indican que el virus está en la planta. Esto se observa bajo un microscopio electrónico, no es bajo cualquier microscopio. Y aquí en el lado derecho van a observar una célula que no está afectada. En el caso de la marchitez súbita de la sandía, es causada por el squash vein yellowing virus. Este virus causa una declinación de las plantas, mayormente en sandía, pero también afecta a calabaza, ¿verdad? Es algo que se ha visto mucho en el área sur de Puerto Rico, en el área de hortalizas, donde siembran sandía mayormente durante mucho tiempo corrido. Y pues promueve también, ¿verdad?, que la enfermedad se perpetúe más en la siembra y en el suelo. Los síntomas básicos son enredado de las hojas, mosaico y necrosis en los entrenudos. Y se observa una reducción del vigor de las plantas y en la florecida puede ocurrir necrosis y marchites de los bejucos. Cuando usted observa ya en producción, porque esto ocurre antes de la cosecha o durante la cosecha, pues va a tener el problema que usted puede tener frutos, pero ellos van a quedar expuestos al sol, ¿verdad? Y va a ocurrir escaldadura de esos frutos, o quemazón, como se le llama, de esos frutos. Y por ahí empiezan a entrar bacterias y hongos que no causan esa enfermedad, pero que van a dañar esos frutos y va a haber entonces pérdida. En el caso de esta marchitez es transmitida por la mosca blanca, Bemisia tabaci, que es llamada también el sweet potato whitefly o el silver leaf whitefly. Aquí ustedes pueden observar, ¿verdad?, la mosca blanca aquí arriba, el adulto. Aquí observa en la parte inferior de las hojas, todos los adultos posados, ¿verdad? Y en este caso a la derecha van a observar las ninfas de esta mosca blanca. En el caso, por ejemplo, del control, ¿verdad?, de mosca blanca, es bien difícil. La mosca blanca por muchísimos años ha afectado diversos cultivos y se han utilizado tantos químicos que ya se ha hecho resistente a la mayoría de los plaguicidas que se utilizan para su manejo. En el caso, por ejemplo, de los frutos, si los frutos se ven afectados, pues va a observar lo que vemos aquí, que es que degeneran la pulpa y hay necrosis de la cáscara, que es lo que vemos aquí al ladito. Las pérdidas aumentan cuando hay meses lluviosos y hay también unas malezas, que en este caso se llama Momordica charantia, que es un reservorio de este virus. Se puede diseminar por insectos, malezas infectadas y por los trabajadores al manipular las plantas. O sea que es bien importante tomar las medidas, sobre todo de control del insecto, para que no haya pérdidas por esta enfermedad. Una cosa bien importante en el manejo es que los trasplantes deben estar libres del virus y de mosca blanca. Esto es bien importante porque si usted lleva ya la planta con mosca blanca, pues el control con químicos, pues, principalmente insecticidas, va a ser imposible casi. Se debe evitar sembrar cerca de predios infectados y el uso de insecticidas solo es efectivo si se hace de forma coordinada con las otras prácticas, como ya hemos dicho, y si se asegura, ¿verdad?, que no hay mosca blanca en el momento de sembrar. Cuando la densidad del insecto vector es baja, es más efectivo. Y en infecciones que son secundarias, o sea, infecciones secundarias significa que el insecto que llega a la planta no está infectado, sino que se infecta una vez está dentro de la siembra, yendo de una planta a otra, hay alguna planta infectada, el insecto coge este virus y lo va a ir diseminando a otras plantas. Y entonces ese proceso es un poco más largo y nos permite poder usar un insecticida para control. Ahora, si llega una infección primaria, que es cuando una mosca blanca ya viene infectada al campo directo, a la planta, pues ya es más difícil su control porque la mosca blanca se sigue diseminando otras plantas rápidamente y va a diseminar el virus más rápidamente. Así que se deben remover cultivos viejos y malezas hospederas y sobre todo los residuos infectados deben ser, ¿verdad?, incorporados luego de la cosecha lo más pronto posible. Tratar de, con todas estas técnicas, en conjunto, poder tener un control. Pero hablar de técnicas, el manejo es bien difícil. Hay otros virus también comunes, como el virus del mosaico del pepinillo, el virus del mosaico de la sandía, el papaya ring spot virus. Todos estos virus es muy difícil, a menos que se haga, ¿verdad?, la identificación a nivel de microscopio electrónico y a nivel molecular,
es difícil por los síntomas saber cuál es. No se puede identificar porque causan síntomas, a veces hay síntomas mezclados en las hojas, pero es muy importante conocer síntomas de virus para uno saber, ¿verdad?, que tiene virus en la siembra y saber el manejo que hay que llevar a cabo. Los frutos también muestran síntomas, pueden mostrar síntomas como moteado y verrugas. Y hay diferentes insectos, tanto la mosca blanca como los áfidos y trípidos pueden diseminar estos virus. Aquí observamos, por ejemplo, un patrón de decoloración de las hojas con zonas amarillosas y otras verdes, y también se observan bordes cerrados, que significa que los bordes de la hoja se ven como si fueran en forma de sierra, como los dientitos de la sierra. Por eso le dicen bordes cerrados. Otro síntoma también es la formación de verrugas o burbujas, ¿verdad?, de color verde más intenso, que contrasta con el color verde regular de la hoja. Las hojas se deforman, se ven, por ejemplo, cierta parte de la hoja se puede ver más pequeña que otra parte de la hoja. O sea que hay diferentes síntomas por virus. Y el prevención y tratamiento básico es el control de los insectos vectores, como hablamos. El control de insecticidas es difícil, ¿verdad? Porque como hablamos, cuando la infección ocurre y tan pronto el insecto se alimenta, van de una planta a otra fácilmente y su control es más difícil. Mantenga las plantas saludables y vigorosas, es una de las cosas más importantes, y sembrar variedades recomendadas y monitorear para detección temprana de cualquier insecto que pueda ser vector de virus. Y algo bien importante, mantener el predio libre de insectos vectores y de malezas que los hospedan. O sea, mientras más malezas hayan que también hospeden estos virus, más difícil va a ser el control en la siembra. Y nunca debe tener áreas nuevas cerca de áreas que han estado infectadas por estos virus y por estos insectos. En el caso de enfermedades causadas por nemátodos, los nemátodos son unos organismos microscópicos, ¿verdad? Unos pequeños organismos que no son visibles a nivel macroscópico, ¿verdad? A nivel foliar. Los síntomas es lo que podemos observar de ellos, y en este caso específico estamos observando el daño de nódulos en las raíces específicos del nemátodo nodulador Meloidogine, en el caso de Cucurbitaceo. Este nemátodo es bastante fácil de identificar por estos nódulos que causan, que no se deben confundir con los nódulos que causan las bacterias que nitrifican, ¿verdad? Nitrifican este terreno. Los nódulos, estos nódulos son internos en el tallo y sobresalen, ¿verdad?, del tallo. En el caso de los nódulos de fijación de nitrógeno son externos. En el caso de estos nódulos, lo que usted observa dentro del nódulo es la hembra, que es esto que observa aquí a la parte superior. La hembra se enquista en las raíces. Y usted va a observar, si usted coge esas raíces y las disecta y las ve bajo el microscopio, usted va a observar estas hembras enquistadas. También va a observar el macho y los juveniles, ¿verdad? Alrededor de la siembra, como en la zona de la raíz y del suelo. Y ellos son los que se encargan de pasar entonces ese nemátodo, ¿verdad? Poner huevos en otras plantas y seguir entonces la infección por nemátodos en la siembra. Hay otros nemátodos como los Rotilenculus y otros nemátodos que causan lesiones casi siempre en las raíces. Y cuando usted observa las plantas que están un poco marchitas muchas veces, o que hay áreas parchos de la siembra infectada, parchos infectados, pues usted puede sospechar que es daño por nemátodo. Y ahí pues tendría que coger una planta, coger completa la planta con todo y raíces, ¿verdad? Para analizar esas raíces y ver si hay nemátodos presentes, si hay nódulos o si hay algún otro tipo de daño que indique la presencia de nemátodos. Esto más o menos es lo que quería presentarles, ¿verdad? Es un resumen, es mucha información también dada de momento. Por eso es bien importante que ustedes se mantengan conectados, ¿verdad?, a las redes, que se mantengan conectados a través de el grupo facebook.com Groups Identifica, para que entonces allí ustedes puedan ir aprendiendo un poco más de cómo identificar enfermedades. Pueden también ir a Wanda Almodóvar en YouTube, donde tenemos allí diferentes presentaciones con audio, ¿verdad?, de las diferentes enfermedades, diferentes información en relación con manejo integrado de plagas y con manejo integrado de enfermedades.
Y sobre todo, denos like, ¿verdad? En todo eso para seguir poniendo más información y que se siga diseminando esta información que es tan importante. También queremos agradecer tanto al programa de Master Gardener como a USDA y NIFA, que muchas veces nos da los fondos, ¿verdad? Para que todas estas publicaciones y estas presentaciones sean posibles y poder adiestrar tanto a los Master Gardeners como a los agentes agrícolas, como a los agricultores y como al público en general en todo lo relacionado con manejo integrado de plagas y diagnóstico de enfermedades. Muchas gracias por su atención. Cualquier cosita, yo sé que hemos estado viendo, ¿verdad? Hemos estado viendo, esperen un momentito que estoy tratando de, ok. Hemos estado pendientes, ¿verdad?, de los chats para ver cualquier pregunta que haya disponible. Me gustaría entonces que tanto los Master Gardeners a través de Meet, ¿verdad?, como las personas que están conectadas a través de Facebook Live puedan hacer preguntas, ¿verdad? Y trataremos de contestarles de la forma que sea posible, ¿verdad? Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día a todos. Cualquier persona que esté conectada, que quiera hacer alguna pregunta, puede abrir su micrófono. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, Wanda. Gracias por la presentación. Soy agente agrícola del municipio de San Juan. Sí. Es una pregunta, ¿verdad?, relacionada a cuándo se debe seleccionar o comenzar ese programa de aplicación, si hay algún producto, algún manejo relacionado, si hay un umbral específico para comenzar a trabajar con la enfermedad. Fíjate, mira, en el caso de umbrales como tal, eso aplica mucho más a insectos que a enfermedades. No significa que haya que estar a tiempo con las enfermedades. Normalmente nosotros lo que tratamos es de, como en este caso, ¿verdad?, dar información de cuándo es que comienzan las enfermedades y cuándo cada enfermedad puede afectar y cuáles son las más comunes en los cultivos. Si el agricultor conoce el cultivo, ¿verdad?, conoce las enfermedades, entonces la prevención es lo más importante, o sea, empezar desde el semillero, a tener plántulas saludables y desde ese momento empezar a observar y monitorear el cultivo para uno detectar a tiempo cualquier enfermedad. Esto se hace ya sea con alguien que monitorea el cultivo o el mismo agricultor, ¿verdad? Tener siempre una lupa a mano y observar las hojas por debajo y por arriba para uno detectar cualquier síntoma rápido. Es bien importante que tan pronto detecten un síntoma, si no lo conocen, nos llamen, nos envíen algún email, nos contacten a través de la página de Facebook y nosotros inmediatamente le podemos empezar a dar cierta información de qué puede ser y cómo puede manejarlo. Pero es bien importante que tengan también, por ejemplo, un manejo integrado. Eso significa que dentro de ese manejo van a tener la práctica de aplicar unos fungicidas, van a tener que tener estos fungicidas disponibles y hacer un tipo de plan de manejo donde ellos digan, ok, yo tengo 2 fungicidas, un ejemplo, por ejemplo, hablando de los que hemos hablado aquí, vamos a poner que tengan cobre y tengan clorotalonil. Pues yo voy tan pronto observe el primer síntoma, que puede ser una mancha pequeña, voy a empezar las aplicaciones del producto. Hay algunos que son preventivos, hay otros productos que son sistémicos. Casi siempre tratamos de usar productos protectantes o preventivos para no crear resistencia, porque si empezamos a utilizar productos que son sistémicos y que estén disponibles, ¿verdad?, para los cultivos que estamos hablando, muchas veces creamos resistencia y cuando lo necesitamos no lo podemos usar. Así que es un proceso, ¿verdad?, que tiene que decidir el agricultor en base al cultivo que tenga, a la zona en que él viva, ¿verdad?, las condiciones ambientales, etcétera, de cuándo aplicar y cuándo no. Pero debe ser en un sistema de manejo que él establezca en su cultivo específico, en su zona. No sé si te lo o sí, gracias. Que realmente en ese tipo de enfermedades, realmente tan pronto uno vea algún, pues rápido, no esperar que ese
esperar una semana que vamos a ver. No puedes esperar, y sobre todo, por ejemplo, en tiempos de lluvia, en enfermedades es muy importante que para la época lluviosa ya tú prevengas que vas a tener más enfermedades y por lo tanto puedas aplicar el producto lo más rápido posible y lo más, según la etiqueta indique, en la dosis mínima que requiere, perdón, máxima. Entonces, que hay dosis mínima y máxima. Mínima significa que tú puedes quizás tener un control con la dosis mínima y no tienes que usar la máxima. En el caso de tiempos lluviosos, quizás tengas que usar la máxima para poder tener control. Pero tienes que estar en el range ese de lo que indica la etiqueta. Gracias. De nada, a la orden. Buen día, Wanda. Buen día. Sí, quiero agradecer la coordinación y la participación, ¿no? de tuya y de los Master Gardeners durante la mañana de hoy. Y pues sí, tengo una pregunta en cuanto a los fungicidas. En el caso particular de los cucurbitáceas, ¿qué efecto o qué diferencia pudiese haber entre fungicidas a base de cobre o fungicidas a base de azufre? ¿Hay alguno de ellos dos que son para cucurbitáceas mejor? Bueno, en el caso de cobre, sí, una de las cosas importantes de fungicidas de cobre y de azufre es que hay que tener mucho cuidado al aplicarlos porque pueden quemar el follaje. Entonces, siempre es bueno aplicarlos en las tardes, no temprano, o bien temprano que todavía no haya sol fuerte, porque si lo aplicamos en unas horas que no son adecuadas, o en mezclas de plaguicidas, puede haber daño en el follaje. Así que esa es una de las cosas importantes de estos dos productos. Lo otro es que en el caso de cobre, normalmente puede usarse de forma preventiva para evitar ciertas enfermedades que pueden ser las enfermedades que hemos hablado en cucurbitáceos y para evitar bacterias también, porque funciona tanto como bactericida como fungicida. En el caso de azufre, normalmente para lo que se utiliza es para ñublo polvoriento, donde es bastante efectivo, y también se utiliza como acaricida en el caso, por ejemplo, de ácaros, ¿verdad? Mites en los cucurbitáceos y en otros cultivos también. Pero pues es bien importante seguir las recomendaciones de la etiqueta y en estos productos, mayormente el cobre y el azufre no se deben aplicar mezclados con otros productos. Y sobre todo es importante que tomemos en cuenta que no solamente es aplicar los plaguicidas, sino que estemos tomando las otras medidas en conjunto para que el uso de plaguicidas sea efectivo. Porque muchas personas también, por ejemplo, piensan que le he hecho para controlar esta enfermedad, pero se olvidan de todos los demás factores y si no utilizan todos los factores en conjunto no van a tener un buen control. ¿Alguna otra preguntita? Déjame ver si por aquí yo veo alguna pregunta en... Eso debe, si no hay preguntas, debe ser que lo expliqué muy bien. Ok, aquí. Mira, aquí me dice René Ruiz, para huertos, ¿qué productos disponibles? Para huertos, pues fue lo que estaba explicando. Hay muchos productos, por ejemplo, a base de hierbas aromáticas, que uno puede tener en el huerto, hierbas aromáticas tanto asociadas al huerto, sembrándolas, ¿verdad? Alrededor del cultivo y les ayuda como cogiendo esas mismas plantas y haciendo infusiones o teces. Y con esas infusiones o teces, usted asperja sus plantas y puede prevenir los añublos, por ejemplo, puede prevenir manchas foliares, puede prevenir los insectos. Y en el caso de los insectos, si son plantas repelentes, pues también le ayuda a repeler estos insectos. Y sobre todo en caso de huertos, pues tener un saneamiento adecuado. Si usted ve una planta que está severamente afectada, mira, elimínela, siembre otra. Usted obsérvela todo el tiempo, no la deje allí, sino que todos los días toma un ratito para observar la planta y ver qué síntomas tiene y ver qué es lo que tiene. Esto es lo que veo por aquí en cuanto a preguntas. Déjame ver si... ok.
No, aquí no tengo nada más. ¿Alguna otra pregunta o algún comentario? ¿Alguna sugerencia? ¿Eda está por allí todavía? Sí, estoy aquí, Wanda. Si quieres dar algún tipo de comentario con respecto a lo de control de, por ejemplo, de los insectos que transmiten enfermedades. Sí, mira, una alternativa que pueden utilizar es el uso de los sticky traps, ¿verdad? De las trampas de pega. Exactamente, eso se me había olvidado. Sí, las trampas de pega para disminuir la población de los adultos. Depende del insecto que tenga, pues el color de la trampa. Las hay amarillas, las hay azules. Las amarillas se utilizan para atraer muchos insectos, la mayoría de los insectos voladores, y las azules los trípidos. Eso es parte del manejo que pueden utilizar. Y me disculpan que estoy en un lugar que hay mucho ruido. No te preocupes y gracias por la sugerencia porque se me había olvidado ese detalle. A la orden siempre. ¿Alguno de los Master Gardeners que quiera comentar algo, hacer alguna observación? Están muy calladitos estos Master Gardeners. Lo entendieron todo. Sí, no, están hechos unos, cuando dimos el adiestramiento ahora en octubre, van a estar que cortan. Uf, como machete. Bueno, pues nada, solo me resta, ¿verdad? Desearle a todos que pasen un buen día. Vamos a tratar de seguir coordinando otras charlas, ¿verdad? Porque hay muchísimos cultivos y la gente le gusta saber de ellos y cómo identificar diferentes. Aquí Iraida Rivera me dice que se enviaron unas fotos para ayudarla. Tan pronto se enviaron como a través de la clínica. Si es a través de la clínica, no te preocupes que yo estoy pendiente y nos comunicamos para ayudarte. Yo creo que ella quiere decir que va a enviar fotos. Ah, que va a enviar fotos. Ajá, que necesita ayuda. Sí, Dale, Iraida. pues le recomiendo a Iraida, dice Soraya, debe ser Soraya, que envíe fotos y que se suscriba son de Soraya, que se suscriba al grupo de Identifica, para entonces poder tener más contacto con ella y poder ayudarla. Ok, estaba hablando de que más adelante vamos a tratar entonces de dar otras enfermedades. Ya próximamente pues lo haríamos de enfermedades en solanáceas. Las enfermedades en solanáceas son el pimiento, el tomate y la berenjena, para tratar entonces de darle pues algunos síntomas, cómo identificar las enfermedades, más o menos algo parecido a esto, cómo controlarlas. Y seguiremos así entonces con otros cultivos más adelante. Así que ya les dije, traten de por favor. Dice que ella escribió por el chat de Rubén. Rubén, cualquier cosita me da forward de lo que ella diga para entonces poder ayudarla. Zoraida Pagané. Sí. Zoraida, si quieres, suscríbete al grupo Identifica y tan pronto te suscribas allí, estamos en contacto para yo poder ayudarte. Lo que les iba a decir era que entren al grupo, entren a la página, entren a YouTube para que puedan estar más en contacto con toda esta información y así poco a poco van aprendiendo más, porque esto es algo bien cambiante, hay plagas nuevas que llegan, hay que tener unas prácticas también de bioseguridad en las fincas, que de esa información tenemos también accesible. Otra cosa que quería anunciar es que va a haber una página de manejo integrado de plagas y de polinizadores en la página oficial del Servicio de Extensión Agrícola próximamente, así que estén pendientes. Y nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima entonces.